Por favor, ayúdame. Necesito un milagro. No sé qué hacer sin ti. Le prometió a Dios no llorar jamás. Si su mamá con cáncer sobrevivía a la mano de Santiago, temblaba cuando cerró los ojos frente al altar, improvisado en su cuarto. Tenía 8 años y acababa de hacer la promesa más grande de su vida. Afuera, su madre tosía, con un sonido que parecía romper el mundo. Adentro de su pecho, algo se quebraba también, pero apretó los dientes. No llorarían jamás. Esa era su parte del trato con Dios. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué harías si fueras ese niño? Escribe en los comentarios y suscríbete para leer más historias emocionantes. Había pasado toda la noche de rodillas sobre el piso de cemento frío de su habitación, con las manos juntas y la frente contra el colchón delgado que compartía con su hermana menor. Las palabras salían de su boca en susurros urgentes, desesperados, como si cada sílaba fuera un ladrillo construyendo un puente hacia el cielo. Por favor, Dios, por favor. Nuchi, laulevis yo haré, lo que sea, haz lo que me pidas, pero no llores más, no dejes que sufra más, no la dejes ir. Y entonces, en medio de la madrugada, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, lo supo lo que tenía que ofrecer. Lo único que realmente le dolería entregar eran las lágrimas. Santiago era un niño que lloraba con facilidad. Lloraba cuando veía películas tristes, cuando su equipo de fútbol perdía, cuando su perro callejero favorito no aparecía por la esquina. Lloraba cuando su madre le acariciaba el cabello antes de dormir y cuando ella le cantaba esas canciones viejas que olían a infancia y a hogar. Pero desde esa noche, desde que hizo la promesa, algo dentro de él se endureció como el barro al sol. Si Dios salvaba a su mamá, él no derramaría una sola lágrima por el resto de su vida. Era un trato justo. Era todo lo que tenía para dar. La casa donde vivían era pequeña, con paredes de ladrillo sin pintar y un techo de lámina que sonaba como tambores cuando llovía. Estaba en las afueras de un pueblo polvoriento, donde las calles no tenían nombre y los perros dormían en medio del camino. La habitación de su madre quedaba al fondo, con una ventana que daba al patio trasero donde crecían hierbas silvestres y donde su hermana Lucía intentaba plantar flores que nunca sobrevivían. Desde que comenzó la enfermedad, esa habitación se había convertido en un lugar sagrado y terrible, un espacio donde el tiempo se movía diferente, más lento, más pesado, como si el aire mismo estuviera enfermo. Santiago recordaba el día en que su madre regresó del hospital con la noticia. Él estaba jugando canicas en el patio con los niños del vecindario, cuando la vio llegar caminando despacio, con la mano de su tía Marta apretándole el hombro. Su rostro estaba pálido, pero intentaba sonreír. Esa sonrisa falsa fue lo primero que le rompió algo por dentro. Su madre nunca fingía. Esa noche, después de acostar a Lucía, ella lo llamó a la cocina. La luz amarillenta del foco pelado los envolvía como en una burbuja triste. Se sentó frente a él, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y le dijo con una voz que intentaba ser fuerte, pero que se quebraba en los bordes: «Mi amor, tengo algo que decirte. Estoy enferma. Es algo que se llama cáncer. Pero vamos a luchar. ¿Está bien? Vamos a ser valientes juntos». Santiago no había llorado en ese momento, no porque ya hubiera hecho la promesa, sino porque todavía no entendía completamente lo que significaba. Cáncer era una palabra que había escuchado en la televisión, asociada con comerciales de hospitales y gente mayo. No era algo que le pasara a su mamá, que apenas tenía 34 años, que bailaba con él en la sala cuando sonaban rancheras en la radio.
que hacía los mejores frijoles del mundo y que olía a jabón de lavanda y a tortillas recién hechas. Pero con el paso de las semanas, el cáncer dejó de ser solo una palabra, se convirtió en algo real, tangible, monstruoso. Su madre empezó a perder peso, su piel se volvió casi transparente, su cabello comenzó a caerse en mechones que ella recogía de la almohada cada mañana con una tristeza silenciosa. Los viajes al hospital se volvieron frecuentes. Santiago y Lucía se quedaban con la tía Marta o con doña Esperanza, la vecina que siempre olía a canela y que les daba pan dulce mientras esperaban. Cuando su madre regresaba de las quimioterapias, llegaba destrozada, temblando, con los ojos hundidos y las manos frías. Se metía a la cama y no salía por días. El mundo de Santiago se fue haciendo más pequeño, más oscuro, más silencioso. Fue en una de esas noches oscuras cuando hizo la promesa. Había entrado a la habitación de su madre para llevarle un vaso de agua. Ella dormía inquieta, sudando a pesar del frío de la madrugada. Su respiración era irregular, como si cada inhalación le costara una batalla. Santiago se quedó parado junto a la cama, mirándola, y sintió algo terrible crecer en su pecho. Era terror. Era la certeza de que la estaba perdiendo. Corrió a su cuarto, cayó de rodillas y empezó a negociar con Dios, como solo un niño desesperado puede hacerlo. Le ofreció su bicicleta, sus juguetes, sus dulces favoritos. Le ofreció portarse bien para siempre, nunca mentir, nunca pelear. Pero nada de eso se sentía suficiente, hasta que recordó algo que le había dicho su abuela antes de morir. Las lágrimas son oraciones que no necesitan palabras. Si las lágrimas eran tan valiosas, pensó Santiago, entonces entregarlas sería el mayor sacrificio. Y así nació la promesa. Los días siguientes fueron extraños. Santiago descubrió que no llorar era más difícil de lo que imaginaba. No era solo controlar las lágrimas. Cuando sentía tristeza, era controlar todo, porque las lágrimas llegaban sin avisar, en momentos inesperados. Cuando su madre intentaba peinarlo con manos temblorosas y se disculpaba por hacerle daño. Cuando Lucía le preguntaba en susurros si mamá se iba a morir, y él tenía que decir que no, con una seguridad que no sentía. Cuando en la escuela, durante el recreo, escuchaba a los otros niños quejarse de sus madres, porque les servían la comida que no les gustaba, o porque no les compraban los tenis de moda, y él quería gritarles que no sabían la suerte que tenían, pero cumplió su promesa. Cada vez que sentía el ardor detrás de los ojos, respiraba profundo, apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, y pensaba en el trato. Cada lágrima que no caía era una oración más, un ladrillo más. En ese puente hacia Dios en su madre, no podía morir. No si él cumplía su parte. En la escuela, sus maestros empezaron a notar el cambio. Santiago, que siempre había sido un niño alegre y expresivo, se volvió callado, contenido. La maestra Elena, una mujer mayor, con lentes gruesos y corazón grande, lo llamó un día después de clases. ¿Estás bien, mi niño?, le preguntó con esa voz suave que usaba cuando alguien estaba en problemas. Santiago asintió sin mirarla a los ojos. ¿Cómo está tu mamá?, insistió ella. Él tragó saliva, sintió la presión familiar en el pecho, pero mantuvo la voz firme. «Va a estar bien, va a mejorar». La maestra Elena lo miró con una mezcla de ternura y preocupación, y luego hizo algo inesperado. Lo abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, que olía a loción de violetas y a yes. Santiago sintió que todo su cuerpo quería quebrarse, que las lágrimas peleaban por salir como olas contra un dique perujezischo. Cuando ella lo soltó, él le sonrió, y ella también sonrió,
aunque sus ojos estaban húmedos. En casa, la situación empeoraba. Su madre ya no podía levantarse de la cama la mayoría de los días. El cáncer se había extendido, dijeron los doctores, con esas voces técnicas y frías que no parecían entender que estaban hablando de una persona real, de su mamá, de la mujer que le había enseñado a amarrar las agujetas y a decir por favor y gracias. La tía Marta venía todos los días a ayudar, a cocinar, a lavar, a darle las medicinas. Santiago y Lucía trataban de ayudar también. Él barría, lavaba los platos, intentaba mantener todo en orden. Lucía, con solo 6 años, le llevaba flores silvestres a su mamá. Las ponía en un vaso con agua sobre la mesita de noche y le cantaba canciones que inventaba sobre princesas y hadas. Su madre sonreía, aunque cada sonrisa parecía costarle más que la anterior. Una tarde, su madre lo llamó a su lado. Su voz era apenas un susurro, y Santiago tuvo que acercarse mucho para escucharla. «Mi amor», dijo ella, con la mano buscando la de él, «quiero que me prometas algo». Santiago sintió un nudo en la garganta. Otra promesa. «Quiero que cuides de tu hermanita, que seas fuerte, que sigas adelante sin importar qué pase». Él asintió, incapaz de hablar. Su madre lo miró con esos ojos que siempre habían sido su refugio y agregó: «Pero también quiero que sepas que está bien llorar, mi niño. Está bien sentir, está bien ser humano». Santiago no respondió. No podía decirle que ya había hecho un trato diferente, uno que no podía romper. Los vecinos empezaron a visitarlos más seguido. Doña Esperanza traía sopas y guisos. Don Ramiro, el carpintero del final de la calle, arregló la puerta que se había caído. La señora del colmado les mandaba bolsas con frutas y pan. Todo el pueblo parecía estar orando por ellos. Pero Santiago sentía que sus oraciones silenciosas, selladas con su promesa de no llorar, eran las más importantes. Cada noche, antes de dormir, revisaba mentalmente el día. ¿Había cumplido? ¿Había resistido? Siempre la respuesta era sí, y eso le daba la fuerza para seguir. Pero hubo un momento en que casi se quiebra. Fue un domingo por la mañana. Santiago se despertó temprano con un presentimiento extraño. El silencio de la casa era diferente, más pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Se levantó y caminó descalzo hacia la habitación de su madre. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la tía Marta estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo la mano de su mamá, llorando en silencio. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, estaba allí también, con su estola morada, murmurando oraciones. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entró sin hacer ruido. Su madre tenía los ojos cerrados. La respiración era tan débil que apenas se notaba. Parecía que en cualquier momento podría simplemente desaparecer. «Santiago», susurró la tía Marta, extendiendo un brazo hacia él, pero él no se movió. Se quedó allí parado, mirando a su madre, sintiendo como todo su mundo se desmoronaba. El padre Miguel terminó de rezar y se acercó a él. «Tu mamá está en las manos de Dios. Ahora, hijo, ella sabe que la amas». Santiago asintió, pero por dentro gritaba no podía ser. Había cumplido su promesa. No había llorado ni una sola vez. Dios tenía que cumplir su parte del trato. Tenía que. Se acercó a la cama y tomó la mano de su madre. Estaba fría. «Mamá», susurró, «soy yo, Santiago Né, estoy aquí». Y entonces, increíblemente, ella abrió los ojos. Solo un poco, apenas una rendija, pero lo miró, lo vio, y aunque no podía hablar, Santiago supo lo que quería decir. «Te amo, siempre, para siempre». Ese día no fue el final. Contra todo pronóstico, su madre
no murió ese domingo. Ni el lunes siguiente, ni el martes. Algo cambió. Los doctores no tenían explicación. Dijeron que a veces pasa, que el cuerpo humano es misterioso, que la ciencia no lo sabe todo. Pero Santiago sabía. Dios estaba cumpliendo. Todavía había esperanza. Las semanas pasaron y lentamente su madre comenzó a mejorar. No fue un milagro instantáneo. No fue como en las películas donde alguien se levanta de la cama completamente curado. Fue gradual, doloroso, lleno de altibajos. Hubo días buenos y días terribles. Hubo recaídas que los aterraban. Pero la tendencia era clara. Estaba mejorando. Su color volvía en su apetito. Regresaba poco a poco. Empezó a sentarse en la cama, luego a caminar con ayuda, luego sola. Los doctores hablaban de remisión, de respuesta excepcional al tratamiento, de suerte. Pero Santiago no creía en suerte, creía en promesas. A medida que su madre recuperaba fuerzas, Santiago se aferraba más a su compromiso. Había funcionado. Estaba funcionando. No podía romperlo ahora, ni nunca. Incluso cuando su madre le dio la noticia de que el cáncer estaba en remisión, que las últimas pruebas habían salido limpias, que los doctores estaban asombrados, Santiago no lloró de felicidad. Sonrió. La abrazó con fuerza. Sintió un alivio tan grande que pensó que su corazón explotaría. Pero las lágrimas no llegaron. No podían llegar. Los meses pasaron. Su madre volvió a cocinar, a reír, a bailar en la sala. El color rosado regresó a sus mejillas. Su cabello creció de nuevo, diferente, más rizado, pero hermoso. La casa volvió a llenarse de luz, de sonidos normales, de vida. Los vecinos celebraron con ellos. Hubo una pequeña fiesta en el patio, con tamales y ponche, con música y risas. Todo el pueblo sabía que había ocurrido algo especial, algo que no podían explicar del todo, pero que llenaba sus corazones de esperanza. Santiago, sin embargo, cargaba su secreto como una piedra en el pecho. Nadie sabía de su promesa, ni su madre, ni Lucía, ni la tía Marta. Era algo entre él y Dios, un pacto invisible que lo ataba y lo liberaba al mismo tiempo. Había salvado a su madre, pero había perdido algo en el proceso, la capacidad de llorar, y con ella algo más, una parte de su niñez, quizás, o tal vez solo la inocencia de creer que el mundo era un lugar donde podía sentir libremente sin que eso tuviera consecuencias. Pero una tarde, casi un año después de que su madre entrara en remisión, algo ocurrió que cambiaría todo. Era un día normal, común. Santiago había regresado de la escuela y estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina. Su madre estaba cocinando, canturreando una canción vieja mientras picaba verduras. Lucía dibujaba en el suelo, rodeada de crayones y papeles. Todo era perfecto. Todo era como debía ser. Y entonces, sin razón aparente, su madre se detuvo. Dejó el cuchillo sobre la tabla, se limpió las manos en el delantal y se dio vuelta para mirarlo. Había lágrimas en sus ojos. Santiago, dijo ella con voz temblorosa, hay algo que necesito decirte. Él levantó la vista, el corazón de repente acelerado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Ella asintió, sonriendo a través de las lágrimas. Estoy más que bien. Mi amor, estoy agradecida hoy. Cumple un año exactamente desde que los doctores me dijeron que el cáncer había desaparecido. Un año completón. Y quiero que sepas algo. Se acercó a él y se arrodilló junto a su silla, tomando su rostro entre sus manos. Tú me salvaste, mi niño. Tu amor, tus cuidados, tu fuerza. No sé cómo lo hiciste, siendo tan pequeño, pero me mantuviste viva. Me diste razones para luchar.
cuando ya no tenía fuerzas, y quiero que sepas que estoy aquí, que estoy sana y que voy a estar contigo siempre. Santiago la miraba, sintiendo algo romperse dentro de él. Algo grande, antiguo, que había estado contenido durante tanto tiempo. Su madre continúan, y quiero que también sepas que me di cuenta de algo durante todo este tiempo. Te vi cambiar, mi amor. Te vi volverte más callado, más serio. Te vi cargando un peso que no te correspondía. Y aunque estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo, también quiero que recuperes tu infancia. Quiero que vuelvas a ser un niño. Quiero que sientas, que rías, que llores. Si necesitas llorar, mamá, susurró Santiago, sintiendo por primera vez en un año como algo se movía detrás de sus ojos. No podía. El trato era para siempre. Si lloraba ahora, y si todo se revertía, y si Dios se enojaba, y si, mírame, dijo ella, sosteniéndolo con firmeza. No sé qué promesa hiciste, no sé qué trato crees que tienes con el cielo, pero quiero que entiendas algo. Dios no quiere tu dolor, no quiere tus lágrimas contenidas. No quiere que un niño de 9 años cargue el mundo sobre sus hombros. Lo que Dios quiere, lo que yo quiero, es que seas feliz, que seas libre, que seas tú. Y entonces, como un dique que finalmente cede después de soportar demasiada presión, algo se rompió en Santiago. Las lágrimas llegaron. Primero una, luego dos, luego un torrente que no podía detener ni aunque quisiera. Lloró por todo el año pasado, por las noches en vela, por los miedos silenciosos, por las sonrisas falsas. Lloró por su madre, por la enfermedad, por lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Lloró por sí mismo, por el niño que había tenido que crecer demasiado rápido. Lloró, y su madre lo sostuvo, meciéndolo como cuando era pequeño, murmurando palabras de consuelo, mojando su cabello con sus propias lágrimas. Lucía se acercó también, sin entender del todo qué pasaba, pero sintiendo que era importante. Se unió al abrazo, envolviendo sus bracitos alrededor de ambos. Y allí, en esa cocina humilde, con paredes descoloridas y un foco que parpadeaba, en medio del olor a cebolla y cilantro, ocurrió algo sagrado. Una familia rota se cosió de nuevo. Un niño que había olvidado cómo llorar, recordó, y una madre que había sobrevivido a lo imposible, aprendió exactamente cuánto la amaban. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Santiago se quedó despierto mirando el techo. Parte de él todavía tenía miedo. Miedo de que Dios estuviera enojado, de que hubiera roto el trato, de que todo lo que había ganado se perdiera ahora. Pero otra parte de él, una parte más profunda y sabia de lo que debería ser a su edad, entendió algo diferente. Entendió que tal vez la promesa nunca había sido necesaria, que tal vez Dios no necesitaba sus lágrimas contenidas, ni su sufrimiento silencioso, que tal vez el milagro no había ocurrido porque él no lloró, sino a pesar de ello, o quizás simplemente porque a veces los milagros ocurren sin que necesitemos ganárnoslos. Los días siguientes fueron diferentes. Santiago se sentía más ligero, como si hubiera dejado caer una mochila llena de piedras que había estado cargando. Volvió a reír con sus amigos en la escuela, volvió a jugar fútbol con la intensidad de antes. Y sí, a veces lloraba. Lloraba cuando veía películas tristes, cuando su equipo perdía, cuando su madre le cantaba esas canciones viejas que olían a infancia. Pero ahora las lágrimas no lo asustaban, eran solo lo que siempre habían sido, a una forma de sentir, de estar vivo, de ser humano. Su madre continuó mejorando. Los chequeos médicos seguían saliendo limpios. 2 años, 3 años, 5 años, cada aniversario lo celebraban con una gratitud renovada. Santiago creció,
Se convirtió en adolescente, luego en joven adulto. Estudió, trabajó, formó su propia familia y a lo largo de todos esos años nunca olvidó ese tiempo en que hizo una promesa imposible y creyó que había salvado a su madre con pura fuerza de voluntad. Cuando tuvo su propio hijo, años después, le contó la historia, no como una anécdota graciosa de niñez, sino como una verdad profunda sobre el amor y el sacrificio. Yo creía que tenía que cambiar algo de mí para merecer que ella se quedara, le dijo a su hijo una noche mientras lo arropaba. Creía que tenía que pagar un precio. Pero lo que aprendí es que el amor verdadero no funciona así. No tienes que ganarte el amor de alguien, no tienes que mutilarte para merecer que se queden. A veces las personas que amas simplemente se quedan y a veces se van. Y ninguna de las dos cosas tiene que ver con lo que hiciste o dejaste de hacer. Su hijo lo miró con esos ojos grandes y confiados que solo tienen los niños. ¿Y tu mamá?, preguntó. Santiago sonrió. Mi mamá todavía está aquí. Tiene el pelo completamente blanco ahora y se mueve más despacio. Pero está aquí y cada día que la veo es un regalo que nunca dejo de agradecer. Esa noche, después de que su hijo se durmiera, Santiago salió al patio de su casa. Era una noche clara, llena de estrellas. Miró hacia arriba, hacia ese cielo infinito, donde alguna vez había dirigido sus oraciones desesperadas, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de haber ganado algo o de haber cumplido exitosamente un trato, sino la paz de entender que algunos milagros no necesitan explicación, que algunas promesas no necesitan cumplirse para que el amor sea real, que algunas lágrimas no necesitan caer para que el corazón siga latiendo. Y si en ese momento una o dos lágrimas rodaron por sus mejillas, ya no importaba, porque había aprendido finalmente que llorar no era debilidad, era valentía. Era la forma más pura de decir: estoy vivo, amo, y eso es suficiente. En algún lugar de ese pueblo polvoriento donde creció, su madre dormía tranquila en su cama, soñando tal vez con sus nietos, con los tamales del fin de semana, con el hijo que una vez fue un niño demasiado serio y que ahora era un hombre que sabía reír y llorar con igual libertad. Y si las oraciones de verdad llegan al cielo, si Dios realmente escucha los pactos desesperados de los niños asustados, entonces tal vez Él también sonreía esa noche. No porque Santiago hubiera cumplido una promesa imposible, sino porque había aprendido algo mucho más valioso: que el amor verdadero no exige sacrificios, solo pide que estemos presentes, que sintamos profundamente y que nunca, nunca dejemos de ser humanos. Y esa, al final, es la única promesa que vale la pena mantener.